Hoy hablaremos de la inversión en instrumentos financieros. Con esta normatividad, hoy nos cambia igual un panorama financiero con la cual debemos de entender el lenguaje de la inversión que se hace en la nueva estructura de instrumento financiero, con la que tocaremos qué es un instrumento financiero de cuentas por cobrar, cuentas con interés, con el principal, para que usted igual vaya viendo todo este tipo de cambio a través de la norma de información financiera. Estaremos checando pues el objetivo, el alcance como cualquier otro. Y bueno, pues igual dentro del código agrupador del SAT, recordarán que menciona todo la 103, voy a decirlo así, en inversiones, y que esas inversiones son inversiones temporales, inversiones en fideicomisos, en otras inversiones y otros instrumentos financieros, como algunos de los que tocaremos aquí. Tenemos que ver estos cambios de una manera muy positiva y constructiva hacia la contabilidad para poder ir amarrando las conductas con esta nueva norma C2, en la cual pues tocaremos toda la intención de que usted tenga en la mano unas herramientas necesarias. Dentro de esto voy a entender el objetivo de esta norma C2, que es precisamente establecer esas bases particulares de evaluación, de presentación y de revelación, todo lo referente a la inversión en los instrumentos financieros, de manera que usted cuando presente esos estados financieros contengan la información adecuada para poder tomar una mejor decisión y que conozca también esos cambios que se han producido en dichas inversiones. Lo que sí es importante es que usted debe de conocer la conducta de su empresa, ver si la empresa, llámese persona física o persona moral, ver si la empresa tiene cuentas de inversión en instituciones bancarias, en una SOFOM, en una SOFOMER, porque igual se ha dado la situación que meten a esa estructura o en cajas de ahorro, que llegan a meter todo ese tipo de inversión porque así lo ha decidido la empresa, porque así lo ha decidido la persona física. Tenemos que llevar una estructura muy bien. Como decíamos el día martes, si hablábamos de bancos, pues tengo que controlar los bancos con todas las cuentas bancarias que manejen, ya que puedo caer en errores en la ley de prevención de lavado de dinero por no cumplir cierta temática. Aquí no sucede lo mismo, debo de cuidar la conducta de protección patrimonial hacia mi cliente, pero también mi cliente deberá de decirme si efectivamente tiene otras cuentas de inversión, ya que hay contribuyentes que no nos avisan nada y el contador al final de ciertas circunstancias o cuando les cae una auditoría es cuando se entera que tiene otras cuentas. ¿De qué manera lo hace la autoridad? ¿De qué manera lo hace el cliente? Nuestro cliente normalmente nos dice nada más las cuentas que a veces queremos nada más contabilizar y declarar bajo ese esquema sus impuestos. Pero no nos dice que tiene inversiones, no nos dice que tiene otras cuentas, las llamadas no fiscales, que eso, vuelvo a decir, eso ya se perdió. Y entonces al no decirnos, nosotros nos vamos únicamente con las cuentas de nosotros y al momento que hacemos las cuentas de nosotros, pues sentimos que la información nada más se declara con lo que ellos nos dan. Cuando viene un proceso de una auditoría, nos llevamos la sorpresa que el SAT a través de recaudación o a través de auditoría ya investigó todos los nombres de las cuentas y entonces nos llevamos esa sorpresa que efectivamente cuando dicen, oye, tú me estás contabilizando 2 cuentas bancarias y resulta que tiene 5. Aquí tiene unas de crédito, aquí tiene otra de esta institución, otra de esta institución. Y entonces tienes que acumular esos ingresos. Y es cuando nos llevamos la sorpresa de que efectivamente ese cliente pensó que nada más las que en teoría me manda a mí son las que fiscalizan. No es cierto.
Por ello es que el hablar de inversiones en instrumentos financieros nos llevará a conocer igual esa estructura. Digamos que esta es una parte muy fundamental para aprender igual a revisar y a solicitarle todos los estados de cuenta, amarrar la norma C1 más la norma C2, y entonces puede tener inversiones que nunca nos ha dicho. ¿O a cuántos de ustedes el mismo contribuyente no les dice, es que le heredé un terreno a mi hijo, le heredé una oficina para renta a mis hijos, a mi hija, a mi esposa, y etc.? Y no nos dice porque pues finalmente él piensa que está haciendo las cosas bien y que no tiene por qué decirnos, pero ya cuando tenemos unas revisiones, cuando sale a flote muchas cosas. Entonces, el hablar de instrumentos financieros es precisamente conocer las reglas de evaluación de esos instrumentos para poder conocer el valor de dicha inversión. Usted debe de estar preparado e ir amarrando todo esto de la materialidad bajo las conductas de esas normas que hoy en día hemos ido avanzando en todo este diplomado. El alcance igual, ese no va a cambiar, solo que empieza a distinguir cuáles sí, cuáles no se tocan en esta normativa. De alguna manera, igual ustedes tienen que empezar a conocer un lenguaje con algunas iniciales, como aquí nos está diciendo. Toda esta norma trata los instrumentos financieros por cobrar o por vender. Entonces, cuando ustedes encuentren IFCV, estamos hablando de instrumentos financieros para cobrar o vender, así como los instrumentos financieros negociables, IFN, ¿sale? Otros instrumentos financieros distintos a los antes mencionados los tratará su norma especial. Es decir, si nosotros manejamos un instrumento financiero y ese instrumento financiero se refiere a para cobrar o vender el instrumento financiero, lo usarán en la norma C2. ¿Sale? No confundan, en especial con clientes, voy a decirlo así. El cliente es un producto que vendimos. Hay un contrato de compraventa o de promesa de compraventa, pero no formó parte de instrumento financiero. ¿Sale? Y aquí estamos hablando de inversiones con instrumentos financieros. No se les olvide, inversiones con ese tratamiento de instrumento financiero. Si es para compra-venta, se usará en la norma C2. Si hablamos de clientes, se usa en clientes. ¿Sale? Por eso menciona distintos. Tengo que cuidar el lenguaje, distintos a los mencionados anteriormente. ¿Cuáles son esos distintos? Bueno, pues el efectivo y equivalente se toca en la norma C1, cosa que veíamos el día martes, que ustedes pues ya van conociendo más el aplicativo y la materialidad de las normas. También las cuentas por cobrar a clientes por su actividad comercial o industrial y otras cuentas por cobrar que no contienen un componente de financiamiento en la NIP C3. ¿Sí? Entonces, vamos a ir distinguiendo que la norma C3 pues es con clientes y el cliente es por comercialización, por industrial o fabricación. ¿Sí? Eso es algo muy básico. Recordarán que el día martes yo les decía cuál es el error de una contabilidad cuando el contador le dan la factura y dice PUE y esa PUE es en efectivo. Su error es nada más contabilizar las ventas contra bancos. Ese es su error. La norma C1 decía que debe de pasar por el procedimiento correcto. La norma C3, igual de cuentas por cobrar, que la veremos en la próxima sección, está diciendo todo esto cuentas por cobrar por una actividad comercial o industrial. Y entonces sé que en una actividad comercial o industrial o de servicios debo de abrir siempre clientes. Clientes, público en general. Clientes y el nombre del cliente. Pero si estoy entendiendo aquí el lenguaje, si hablo de un instrumento financiero,
instrumento financiero va a ser tratado por la norma C2. ¿Sí? En ese lenguaje voy a ir aplicando esas conductas. ¿Sale? Y entonces me dice, si hablamos de instrumento financiero por cobrar o instrumento financiero negociable, norma C2. Si tú hablas de efectivo y equivalente, lo tocarás en la norma C1. Si hablas de cuentas por cobrar, norma C3 o tu norma C20 igual. ¿En qué sentido la norma C20? Cuando hablamos de instrumentos financieros para cobrar principal e interés. Entonces, hay contratos que tienen que revisar también en que diga se te va a cobrar el principal más el interés, ¿sí? Tanto los originados por transacciones comerciales con un componente importante de financiamiento, como por préstamos o adquisición de instrumentos financieros de deudas de otras entidades en el mercado. Todos ellos para obtener un rendimiento por interés y cobro principal en apego a la norma C20, que se denomina instrumentos financieros para cobrar principal e interés. Entonces podemos empatar la norma C2 y la norma C20 y hacer un comparativo para saber si aplico C2 o C20. Al final, pues tenemos que ver en cuenta igual cómo está la situación de nuestro balance y cumpliendo ese objetivo. ¿Sí? Tenemos que ver en qué renglón se usarán ciertas conductas, así también como aquellos que consolidan contablemente. Vuelvo a decir, fiscalmente no hay consolidación, eso ya caducó, pero contablemente sí hay empresas que están usando todavía la consolidación o la combinación de ese proceso financiero. Entonces, me está aclarando cuáles no entran, abusados. También no entrará la norma C7, que se refiere a instrumentos financieros de capital que otorgan control conjunto o influencia significativa, así como aquellos designados con otras inversiones permanentes como la norma C7. Tampoco entra la norma C10 referente a instrumentos financieros derivados en la norma C10, ¿sale? Que son los relacionados con cobertura. Y tampoco entrará la norma D5 porque cada norma tiene su aplicativo. Por ello es de que no entra en este lenguaje, ¿sí? Y recuerden que la norma D5 es algo que de alguna manera podemos enfrentarnos a esquemas. Que dice, esa habla sobre instrumentos financieros para cobrar principal interés provenientes de arrendamiento. Entonces, esta norma D5 hay que tener mucho cuidado, porque ¿qué es lo que sucede? Nos hace falta a veces un registro en donde ese registro forme parte del activo y no del gasto, como mucha gente lo ha hecho. Tienen que hacer un estudio de D5 con la cual dice si es el principal, el que de alguna manera adyacente, que es algo primordial, pues lo capitalizo, pero muchos, por desgracia, lo que han hecho es todo el arrendamiento lo mando al gasto, al costo, pero no hice la parte financiera de moverlo a activo no circulante. Entonces, si está separando esta normatividad, ese tipo de lenguaje, está diciendo, si no forma parte de esto, ahora sí que tocarás tu norma C2 y estos temas que son especiales los tocarás en tu norma especial para que vayamos distinguiendo algunos conceptos. También me dice que no entra lo que menciona la norma D3, el beneficio a los empleados, ¿sí? Hay empresas o instituciones que mandan a su perito evaluador, les hace sus estudios de obligaciones de beneficios actuales o proyectados y entonces tiene su propia normatividad. Igual se hace a través de un instrumento financiero, ¿sí? Y entonces
en ese instrumento financiero que es tocado en la norma de 3, pues tampoco se va a comparar con esta normatividad, así como también los llamados pagos anticipados de la norma C5. ¿Sí? Y una vez con todo esto, pues ya todo lo demás pues tocaremos en la norma C2. Ya vimos que hay, vamos a tocar normas de instrumentos financieros en normas especiales para que usted vaya distinguiendo esta situación. ¿Sí? Estos son los que de alguna manera no entran. Lo que sí es importante es que conozcamos nosotros qué es un activo financiero o qué es un pasivo financiero. Por eso mencionaba que esta normativa es un poquito tediosa porque habla de mucho lenguaje. Pero una vez que entendamos este lenguaje, pues va a ser más entendible las NIF. Recuerdo el día lunes alguien preguntaba cómo puedo leer yo las NIF o tips para poder leer las NIF. Si agarro, como decíamos en ese momento, agarro la norma de tipo A, que son bases fundamentales, y después me brinco a la C1, C2, C3 y así, voy a ir conociendo toda la estructura de mi despacho, de mi empresa. Entonces, así pasa ahorita. Leer la norma C2 me va a referir a mucho acervo, a mucho lenguaje que debo de conocer para que a futuro, cuando yo vea otras normas y entienda el lenguaje de instrumento financiero, entienda el lenguaje de activo financiero, de pasivo financiero, pues voy a desprender más, digamos que con más digerimiento la norma de información financiera. ¿Sí? Tengo que ir viendo esa conducta. Para ello, la norma C2 sí me está definiendo qué es un activo financiero, qué es un pasivo. Y entonces, este activo financiero, en base a la definición de términos de la norma C2, me dice que es un derecho que surge de un contrato. ¿Sí? Este activo financiero surge de un contrato y entonces el contrato puede ser el que ustedes desarrollen, el que ustedes necesiten para entender ese lenguaje, el cual dice que otorga recursos económicos, monetarios a la entidad. ¿Sí? Sabemos que todo contrato, pues el más común, se refiere siempre a lo económico. Y entonces, entre ese contrato, dice que incluye efectivo o equivalentes de efectivo. Recordarán en la norma C1 que al hablar de efectivo y equivalentes de efectivo, se puede referir desde monedas, billetes, divisas, cheques, transferencias, porque estamos hablando de efectivo y equivalentes, o metales preciosos. ¿Sí? Su contrato puede ser alguien que diga, oye, mi contrato dice que se da pagadero a tantos días, tantos meses, no sé, pero también traerá la conducta de que se acepta como forma de pago monedas, billetes, cheques, divisas, etc. ¿Sí? Por ello, el activo financiero se refiere al contrato. Y entonces, dentro del contrato, nos estamos refiriendo a efectivo y equivalente, el caso que debe de llevar ese contrato que estamos hablando. También me dice que debe de llevar un instrumento financiero generado por contrato, tales como una inversión en un instrumento de deuda o de capital emitido por un tercero. A lo mejor viene un contrato de terciarización, en donde dice, yo te vendo a ti, pero pues tú no tienes para pagarme, me va a pagar otra persona, y ese contrato lo podemos vincular. Es un contrato de terciarización. ¿Qué es lo que hace? Un ejemplo, una conducta del SAT. Recuerden que a lo mejor alguien de ustedes, de sus conocidos, de algún otro contador, ya le revisaron la contabilidad, le bota un impuesto por pagar, no tiene, porque resulta que él dice que le debe un proveedor.
Y entonces el SAT hace compulsa, verifica que efectivamente esté la compulsa bien con los números que presentó. El SAT puede vincular ese pago a un tercero y entonces va a decir, ¿sabes qué? Como tú no tienes para pagarme y a ti te deben dinero o tú debes dinero, y bizneamos, como se conoce en México. Entonces pueden traer esas conductas de terciarización, o yo lo traiga en clientes y efectivamente la autoridad se percata que es cliente y se lo puede cobrar en ese sentido. Estas son de las nuevas modalidades con la cual la autoridad pues tiene las bases fundamentales donde se puede hacer llegar del recurso que se le debe mediante un contrato de terciarización. Sí, hay algunas conductas que dentro de este contrato pues igual ustedes pueden hacer este reconocimiento de deuda o parte de inversión de capital. ¿En qué sentido? Que ese activo financiero, pues resulta que a lo mejor dentro de ese monto, voy a hablar en clientes, les debe dinero a ustedes, no tiene para pagar económicamente por la pandemia, cerró el negocio, pero tiene la mercancía. Una mercancía que él vende, no la que les compró a ustedes, la que él vende. Entonces pueden decir, oye, pues te pago con la mercancía. ¿Sale? Primer circunstancia, hacemos un contrato donde se reconozca la deuda, donde dice que me pagas en una cláusula con mercancía o producto del tuyo. Segunda, pues tenemos que hacer el XML de esa empresa para conmigo, para que le dé entrada de manera legal. Y de parte mía, pues hacer un CFDI de egresos para cancelar ese movimiento. Y entonces ya se reconoce la deuda, ya se trae pactada, se aplica y se le da cancelación. Por lógica, pues tengo que tener el momento de acumulación o de deducción de la base gravable. Pero si yo armo todo esto y lo tengo bien soportado, documentalmente no voy a tener problema. En vida real hay gente que hace sin documentación. Oye, me debes. Sí, pero ya voy y te quito un producto y yo le doy entrada. La problemática es que cómo va a aplicar un costo si no hay un soporte de origen. Ahí es donde entraría la dichosa llamada lavado de dinero. Estamos haciendo cosas mal aplicadas, estamos haciendo cosas no congruentes, estamos haciendo una operación simulada. Son cosas que debemos de ir cuidando. Por eso yo lo he dicho, si entendemos el marco conceptual, si lo leo a detalle como ahorita, si voy corrigiendo mis procesos contables y hago el documento correcto, créanme que estaré muy tranquilo en mi proceso de contabilidad y hasta en una auditoría. Entonces, debemos de tener en cuenta que hay instrumentos para reconocimiento de deuda, para extinción de deuda igual. Lo veremos en su momento bajo una norma, C9 y otra norma, ¿sí? Pero sí es importante que cada uno de ustedes se dé cuenta que al hablar del activo financiero, estamos hablando de instrumentos generados por un contrato, ¿sí? Dentro de esos contratos, pues decíamos el instrumento de deuda o de capital. Así como también dice que de alguna manera, como otorga los recursos monetarios, pues está un derecho contractual de recibir efectivo o cualquier instrumento financiero de otra entidad. Entonces puede ser que también pues reciba el efectivo solo cuidando las conductas que veíamos en la norma C1 de todos los umbrales y el tope que hay para recibir en efectivo. ¿Sí? Tienen que poner dos conductas o el riesgo. Tienen que ver qué es lo que está pasando. Porque si yo sé que voy a recibir efectivo, ¿hasta qué monto debo de recibir en efectivo? Entonces, si se percatan, la norma C1 que habla de los umbrales, pues tengo que llevarme en mente que máximo hasta ese valor para tener esa conducta de control monetario. No puedo recibir más porque entonces yo estaré infringiendo o estaré siendo cómplice
de un acto ilícito o de un movimiento atípico. Tenemos que checar esa conducta de que ese contrato lo debemos de ir soportando para poder ser realistas y recibir el monto pactado. ¿Sí? Si no, ahorita como está la situación, pues la autoridad, cuando les pida el contrato, pues ustedes deben de reconocer qué contrato debe de estar protocolizado y qué contrato no puede estar protocolizado. Algunos son llamados de una economía común y otros son de cuidado y protección monetaria. ¿Sí? Por eso la autoridad a veces les pide a ustedes contratos bajo el instrumento financiero de un registro ante un notario, ante un corredor, ante un fedatario. Nosotros debemos de cuidar ese instrumento financiero para checar la situación. Y entonces vamos a cuidar esa conducta de que precisamente se cubra ese instrumento financiero. Por ello es que el activo va cuidando esa parte o esa aplicación. ¿Sí? Un saludo a todos los amigos que nos están viendo en Face. Estamos tocando la norma C2, referente a inversiones con instrumentos financieros, y están aprendiendo a usar contratos, van a aprender a usar contratos en el resto del diplomado, pero estamos tocando un tema especial para todas las empresas o personas físicas que meten a inversión su dinero en los bancos o en alguna institución como una SOFOM, no SOFOMER. Así es que estamos tocando todo este tema de inversión en instrumentos financieros. Bienvenidos a los que nos siguen por Face. ¿Vale? Y entonces me regreso al material, y en el material pues estamos viendo que también se refiere a un derecho contractual a intercambiar activos financieros o pasivos financieros con un tercero en condiciones favorables para la entidad. ¿Sí? Y decíamos entonces igual, la misma norma permite entender ese activo financiero en un derecho contractual a intercambiar activos financieros o pasivos financieros con un tercero, siempre y cuando sean condiciones favorables para la entidad, no con dolo, sino que tenemos que ver el dichoso trueque, si lo quieren entender de esa manera, se puede hacer un cambio, solo hacer bien las bases o hacer bien el contrato donde estemos hablando de ese concepto de cambio de un activo o un pasivo financiero. Así como también dice que se puede ser en un derecho que será cobrado con un número variable de instrumento financiero de capital emitidos por la propia entidad. Puede ser que la empresa emita su propia situación, su propia circunstancia, sus propias acciones y esté bien soportado en esos renglones. Entonces, percátense que ese activo financiero lo puedo hacer de alguna manera con bases legales, haciendo bien el sustento del instrumento y no nada más hacerlo por hacer, sino que tengo que cuidar esa conducta de toda la base fundamental del instrumento financiero para que no caigamos en errores. ¿Sí? Esto es lo referente a un activo financiero. Ahora, lo referente a un pasivo financiero, nos está hablando que es una obligación que surge del contrato en la cual se requerirá el uso de los recursos económicos monetarios y que dentro de esto pues representa una obligación de entregar efectivo o un activo financiero a un tercero. Esto es, pues si del lado del activo financiero yo traigo un cliente, del lado de la contraria a la empresa, traigo una obligación por pagar y sé que la tengo que cumplir y tengo que poder tener toda la base para que ustedes vayan entendiendo que en el pasivo pues tengo esa obligación por pagar y la tendré que liquidar, ya sea con efectivo o equivalente o ya sea hasta con un pago en beneficio de un tercero para aprovecharme. ¿Qué puede suceder aquí si voy entendiendo este lenguaje entre activos financieros?
sucede, a lo mejor en español, que a ustedes les congelan ahorita el sello digital y entonces al congelar el sello digital ya no pueden facturar.